Como es de costumbre, un saludo a los espectadores que están viendo este video. Continuando con las presentaciones, ahora corresponde desarrollar una explicación complementaria al experimento Michelson-Morley que yo estimé importante incorporar debido a que es invariante con la rotación, ¿no? Eso es lo que pretendo desarrollar acá. Un aspecto que es importante explicar es la invariancia al resultado con la rotación del interferómetro. A nuestro entender, la contracción de Lorentz que afecta en la dirección del movimiento, dicha dirección es relativa a la retícula, o dicho de otro modo, es la velocidad en dicha dirección que lleva la retícula respecto al interferómetro. Es como decir, es la dirección en que existe un viento reticular. Después lo vamos a ver un poco más explicada esa idea, ¿no? Pero independiente de ese aspecto, la situación de la invariancia con el ángulo de rotación es lo que queremos de aquí desarrollar. Acá tenemos el interferómetro. Esta es la dirección del movimiento, la dirección I. Hacia allá vamos con una velocidad v. Y acá el interferómetro está formando un ángulo A con respecto al eje Y y un ángulo A con respecto al eje X. Este es el lado B del interferómetro, este es el lado A. Ahora, si ustedes se recuerdan, en el capítulo anterior vimos que el brazo que se mueve perpendicular al movimiento se ve afectado en el denominador por una raíz, y en el otro caso sin la raíz. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si nosotros presentamos el tramo del lado A proyectado en el eje X, es decir, esta parte de acá, va a ser, y está en forma perpendicular al movimiento, va a ser 2L0, siendo L0 el largo del interferómetro, del brazo del interferómetro, partido por la raíz y multiplicado por el coseno de A, porque este es el lado de acá. Y en el caso de la componente en el eje Y, es en el sentido del movimiento, y como vimos en el video anterior, está dividido no por la raíz, sino por paréntesis solamente, ¿eh? El mismo anterior, pero sin la raíz. Y en este caso, esa componente viene siendo el seno de ese brazo, en ese sentido. Lo mismo en el lado del brazo B. En el brazo B tenemos 2L0 partido por la raíz, que sería el caso de la proyección perpendicular, es decir, en el eje X. Y esa parte hay que multiplicarla por el seno del ángulo acá, esta proyección de aquí en el eje X. Y lo mismo ocurre con la proyección en el eje Y. Pero en vez de ser el seno, es el coseno. En vez de ser el seno, es el coseno. El coseno es esta parte de acá, de este ángulo de aquí. Por eso la proyección en el eje Y. Ahora, si uno se fija, si A es 0, la trayectoria TR-AX y TR-BI sobreviven, ¿cierto? Al igual que el caso si se intercambian, al caso que A es 90. Esto es un detalle, pero es por la simetría del problema que debe cumplirse.
La contracción de Lorentz ocurre en la dirección del movimiento, de modo que se debe aplicar a los trayectos del brazo A en la dirección Y y del trayecto del brazo B en la misma dirección Y, porque como dijimos, la dirección del movimiento es en el eje en la dirección Y. Por lo tanto, ahí hay que aplicar la contracción de Lorentz. Bueno, y eso es lo que hacemos acá. El trayecto del brazo A en la dirección Y, este factor de acá, lo multiplicamos por la contracción de Lorentz. Es decir, si aplicamos esto de acá con este denominador, termina en esta expresión. Lo mismo hacemos con el trayecto del brazo B en la dirección Y, que es donde ocurre la contracción de Lorentz. Y termina haciendo lo mismo que acá, termina en esta expresión. Entonces, después de la contracción de las componentes en el eje del movimiento, se tiene esta situación en cuanto a la componente en el eje X y en el eje Y de cada uno de los brazos. Si sacamos el módulo de las dos componentes, ¿cierto? Si le vamos al cuadrado y la sumamos y le sacamos la raíz, ocurre que queda coseno cuadrado más seno cuadrado, y como ustedes saben eso es 1, de modo que queda esta expresión. Y en el caso B, análogamente lo mismo, si elevo al cuadrado esto, lo sumo con esto y les traigo la raíz, queda esto de acá, que es idéntico. Es decir, esta operación iguala a ambas trayectorias independiente del ángulo A, dejando enmascarada 100% la velocidad que se trataba de medir, al no poder producirse la interferencia esperada. El que un método empleado en tratar de medir una variable no dé los resultados esperados. ¿Qué es lo que pasó acá? Pues aquí lo que ocurrió es que rotaban el interferómetro y seguía produciendo cero interferencia, es decir, llegaban los dos rayos al mismo tiempo. El hecho que el método empleado, como decía, en tratar de medir una variable no dé los resultados esperados, porque la tecnología disponible al momento de la medición no está al alcance de lo requerido, no es motivo para descartar un elemento, un concepto como el éter, a menos que haya una demostración contundente que así lo demuestre. En todo caso, como se ha señalado en el experimento de los desafortunados señores Michelson-Morley, no demuestran necesariamente que el éter no existe, ni tampoco necesariamente que existe, por cuanto hay condiciones, hay opciones que establecen condiciones encontradas y situaciones de enmascaramiento demostradas. Lo que sí es claro es que no sirve para establecer y medir la presencia del éter, ni tampoco para demostrar que el éter no existe. Este es un tema que era muy importante tratarlo, porque hay muchos autores que tratan de explicar que el éter no existe debido a los resultados del experimento de Michelson-Morley. Y a mi entender, no demuestra nada. No se demuestra que el éter no existe, ni tampoco que existe.
Un alcance que quisiera decir es que, como veremos más adelante, la presencia de la retícula tiene un comportamiento muy especial. Yo lo que digo que la retícula es como el tablero de diseño que el creador ocupó para implementar la creación. Está todo allí, está todo basado, cimentado en la retícula. Nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias por la atención dispensada.